En esta ocasión les voy a dar un mensaje muy bonito, muy hermoso, que a todos nos va a gustar. Un mensaje que habla de las 10 vírgenes. Este mensaje está en Mateo 25. Es un mensaje muy bonito, como les digo, porque nos habla de las 10 vírgenes. La Biblia nos enseña que el reino de los cielos, que la iglesia de Cristo está formado por 10 vírgenes. Pero hay unas que son prudentes y hay otras que son insensatas. Y dice también que todas tenían sus lamparitas, las prudentes tenían aceite suficiente, pero las otras, las imprudentes, no tenían aceite suficiente, tenían poquito aceite y se les estaba acabando, y el esposo ya iba a venir, porque lo estaban esperando, ya iba a venir el esposo. Y le dijeron a las otras: oye, se nos está acabando, se nos está terminando el aceite, se nos van a apagar las lamparitas, se nos están apagando, danos de su aceite para que podamos tener también nosotras. Y las otras no les dieron aceite porque dijeron: les va a faltar a ustedes y a nosotros también. Entonces ahí vemos que el mensaje de esta palabra es que todos somos parte de esta iglesia, todas son vírgenes. Todas estas 10 vírgenes forman parte de la iglesia de Cristo. A lo mejor tú eres prudente, a lo mejor eres insensata. Entonces tenemos que buscar tener más aceitito para estar preparados para la venida del Señor. Perdón que te interrumpa, pero creo que estás mal. ¿Me permites explicarte con la Biblia? Claro que sí, Abraham. A ver, ¿qué está pasando? La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, pero jamás dice que las 10 vírgenes van a entrar al reino de los cielos y que las 10 son salvas. La Escritura nos enseña efectivamente que 5 de ellas son prudentes y 10 insensatas. Pero jamás la Escritura enseña que las insensatas tenían aceite y que se les acabó. La palabra nos enseña que las vírgenes imprudentes jamás tuvieron aceite, de manera que jamás fueron salvas y jamás tuvieron el Espíritu Santo en ellas. Si quieres, te invito a que lo leas para que puedas... Oye, Abraham, pero esto está haciendo referencia a que en el arrebatamiento Cristo viene y se va a llevar a la iglesia que está preparada, que tiene aceitito, y a la otra parte de la iglesia que no tiene aceitito, se va a quedar. Pero la Escritura enseña que el aceite es el Espíritu Santo. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo no son iglesia, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos y tampoco tienen aceite. Estas 10 vírgenes que se quedaron cuando el marido llegó, nunca fueron salvas, nunca tuvieron aceite y nunca fueron hijas de Dios. La Escritura nos enseña que Jesucristo viene por su iglesia y jamás nos enseña que viene por la mitad o que se va a quedar una parte de su iglesia en la tierra. La Escritura nos enseña que Jesucristo viene por su iglesia, por una iglesia sin mancha y sin arruga, que ha sido lavada por la sangre del Cordero y que tiene el Espíritu Santo, por ende tiene el Espíritu y el aceite en su lámpara. Oye, ¿y qué pasa si mejor? Porque me estás diciendo algo nuevo. Siempre se nos ha enseñado, y yo lo aprendí, así lo he enseñado, y todos se enseñan así, y todos felices y contentos. O sea, ¿por qué? Porque nos exhortan y exhortamos a que seamos prudentes, a que tengamos aceitito, a que busquemos el Espíritu Santo. Y la mayoría de predicadores, incluso de talla internacional, nos han enseñado que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y entonces, pero no me cierro, porque muchas veces nosotros nos cerramos a decir: yo ya tengo toda la verdad, yo ya conozco lo que es, pero yo no me voy a poner esa camiseta de yo tengo la verdad y mi religión es lo que me han enseñado, lo que me dijeron mis papás o mis abuelitos. No, mi camiseta debe ser Cristo, y si con la palabra de Dios lo analizamos, claro que sí, y me dices adelante, ¿verdad? Vamos a ver primeramente que nosotros como hijos de Dios estamos sin mancha y sin arruga porque ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero, y la mancha y la arruga
no la puede quitar nuestra propia bondad ni nuestras propias acciones. Jesucristo mismo dice que Él nos ha hecho sin mancha y sin arruga mediante Cristo. Dios es el que nos da la salvación y nos ha limpiado y nos ha hecho sin arruga mediante el sacrificio de Jesucristo. De manera que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que está sin mancha en la obra de Cristo, no por las obras humanas. La Escritura también nos dice que las 10 vírgenes, 10 eran prudentes y 5 eran prudentes y 5 insensatas, pero las 5 insensatas nunca tuvieron aceite. Contrario a lo que se ha enseñado tradicionalmente, que se les empezó a acabar el aceite, es decir, muchos enseñan que tenían el Espíritu pero lo descuidaron su salvación y se les fue vaciando la unción. Pero la Escritura jamás enseña eso. De hecho nos dice que esas 5 vírgenes insensatas nunca tuvieron aceite, por ende nunca tuvieron el Espíritu Santo y nunca fueron salvas. Oye, parece que tienes razón, porque en Efesios es donde dice que Cristo, Él fue el que nos presentó ante Dios por su sacrificio, por su obra. Él nos presentó a sí mismo ya sin mancha y sin arruga. Es correcto. Te invito a que leamos Mateo 25 para ver lo que realmente dice la Escritura y no lo que nos han enseñado o las personas creen que dice. A ver, pues vamos a analizarlo entonces realmente paso a paso, porque ese también es otro error, que a veces vamos leyendo, pero ya tenemos la idea preconcebida de lo que ya se nos enseñó y de lo que se nos ha taladrado y enseñado por tanto tiempo. Entonces vamos a estar abiertos a lo que realmente dice la Escritura. Entonces vamos a ver. Voy a ir leyendo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Es correcto? 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No. O sea, se nos ha enseñado que tenían poquito aceite, que se les estaba acabando el aceite. Así es. Pero aquí nos está diciendo, y no lo había analizado bien, que no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ok, o sea que tenían aceite en su lámpara y en sus vasijas. Y lo tomaron al mismo tiempo que tomaron la lámpara. De manera que dándose y tardándose el esposo, cabecearon todas. Y se durmieron. Las 10. Las 10. Entonces, las 10 cabecearon, se equivocaron, se durmieron. ¿Qué nos podrá enseñar esto, Abraham, de que cabecearon, que durmieron? La iglesia verdadera también puede cabecear y Así es. dormir. Pero mira lo que pasa después. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y la palabra arreglaron significa prepararon, porque hasta ese momento las lámparas estaban apagadas. Todavía no se habían encendido, pues no era de noche. Por eso, cuando las arreglan, tienen que introducir el aceite en la lámpara. Ok, entonces, concuerda con que nos está diciendo que cuando durmieron a la medianoche, quiere decir que tuvieron el día o la tarde o el tiempo suficiente para prepararse. Es correcto. ¿Sí? Y cuando a la medianoche se oyó el clamor que viene el esposo, ¿verdad? Ellas intentaron encender sus lámparas. Ok. Pero, ¿qué dice más adelante? Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, las encendían y se apagaban. Así es. ¿Por qué? Porque no tenían combustible. O sea, una lámpara común siempre está compuesta de un mecherito, o sea, una como telita, algo, Y un que recipiente. baja adentro del recipiente donde está el aceite, que es el que hace que se produzca la combustión, el fuego. Exactamente. Una lámpara sin aceite puede encender, pero no va a durar encendida. Se apaga. Porque se apaga nuevamente. Oye, es un fuego falso. Así es.
Es una chispa nomás, es una emoción. Oh, entonces estamos viendo aquí algo interesante, ¿verdad? Muchas veces vamos a ver que hay lugares, la mayoría a lo mejor, donde hay esa chispa, Así es. donde hay ese fuego que como que quiere prender, pero las lámparas se apagan. Así es. Entonces, mas las prudentes le respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, porque a ellas ya les faltaba. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Oye, estaba viendo aquí que dice que mientras que se hizo noche, ¿verdad? La medianoche, y después de la medianoche, pues ¿dónde iban a comprar? Estaba cerrado. Ya no podían comprar. Aparte también estoy entendiendo aquí que tal vez nosotros estamos en un tiempo, en estos días, que todavía hay posibilidades, ¿verdad? Y todavía podemos acercarnos a Dios si Dios nos está llamando como parte de su iglesia. Y que también ahorita se está manejando a lo mejor muchos que tienen nada más las lámparas. ¿Sí? Ahora, ya en la medianoche pues ya no se va a poder hacer nada. No. Los tiempos que estamos viviendo, Abraham, nos están diciendo que está comenzando a caer la tarde, la noche. Son pocas las horas, es poco lo que falta para que el esposo venga. Así es. ¿Sí? Ok. Entonces, sígueme diciendo, Abraham, sígueme explicando. La lámpara representa la palabra de Dios y el aceite representa el Espíritu Santo que nos enciende los ojos de nuestro entendimiento con esa luz. De manera que hay muchas personas que aparentan ser vírgenes, tienen la apariencia de vírgenes, inclusive O sea, tienen lámparas. aparentan ser cristianos. Es correcto. Inclusive tienen una lámpara, pero esa lámpara no tiene el aceite del Espíritu Santo que alumbra los ojos de su entendimiento. Tiene razón porque el Salmo en la Escritura nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es la luz, el aceite nos da la luz para poder ver en la oscuridad, para poder asomarnos a la calle y decir, ahí viene, y encontrarnos con el esposo. Así es. Entonces, en conclusión, estas 10 vírgenes no eran la iglesia. 5 de ellas sí eran salvas y eran prudentes. Y 5 de ellas no eran salvas, ni eran la iglesia, ni tenían al Espíritu Santo. Cuando Jesucristo venga por su novia y por su esposa, se va a llevar a las vírgenes que tengan el Espíritu Santo de Dios en sus lámparas. O sea, estamos hablando de la verdadera iglesia cristiana y no de las muchas denominaciones, iglesias, organizaciones, del evangelio, digamos, moderno y todo eso que se anda por todos lados y que aparentan ser cristianos, pero no tienen el aceite. Así es. ¿Sí? No, y luego mira, me inquieta aquí que dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señora, ábrenos. Pero el Señor les dijo, no os conozco. Y esta palabra que dice, no os conozco, es muy importante, porque no eran Sus novias. no eran su iglesia, porque si hubieran sido de él, entonces él las habría conocería. conocido. Y él no puede mentir. Si las conociera, dejarlas afuera. No, y aparte dice que las que son de él, sus ovejas, nadie las va a arrebatar de su mano. ¿Sí?
Él las tiene en su mano, las conoce, las llama por su nombre, también dice que Él las llama por su nombre. Entonces, a estas nunca las conoció, no las conocía. Nunca las conoció, nunca fueron iglesia y nunca tuvieron al Espíritu Santo. Eran una apariencia. Así es. Estamos viendo entonces que hoy día hay una apariencia, algo que aparenta ser la iglesia de Cristo, algo que aparenta que son cristianos. Solamente te quería compartir eso. Te dejo para que termines tu video. No, pues muchas gracias, Abraham. Dios te Gracias. bendiga. Oigan, pues qué tremendo es lo que nos está diciendo aquí Abraham, y qué bonito es cuando nosotros podemos leer la Biblia y analizarla realmente. Entonces es importante que nosotros, hermanitos, amigos y los que me están escuchando, nos quitemos la camiseta, ¿verdad? Eso siempre yo lo digo, porque a veces amamos más lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha enseñado a través de una organización, de una religión, que lo que es la palabra de Dios. Debemos de vivir estos días a la luz de la palabra de Dios. Y si alguien viene y nos dice, no, mira, hay un camino mejor, lo estás entendiendo, pero puedes entenderlo mejor, estás equivocado en algo, podemos escuchar, y si bíblicamente y si con las escrituras es lo correcto, pues tenemos que seguir lo correcto, no amar más a la camiseta que a la verdad. Entonces, fíjese curiosamente, a lo largo de los años que tengo compartiendo la palabra de Dios, muchas veces compartí estas cosas, compartí de los diezmos, compartí de los templos, tantas cosas que uno, así nos enseñaron, así nos dijeron, y así lo creíamos y así lo predicábamos. Pero fíjese que qué bonito es que cuando nosotros venimos a la Escritura, comenzamos a cambiar muchas cosas porque Dios va llevándonos de gloria en gloria, nos va dando mayor conocimiento, vamos creciendo en Cristo. Te invito a que analices las Escrituras y analices todos los puntos, porque todos los días estamos aprendiendo. Oye, por cierto, te voy a decir algo. Hoy en este día estuvimos con Abraham casi todo el día platicando y argumentando estas cosas, y lo que pasó ahorita aquí, hagan de cuenta que fue algo similar que pasó, que estuvimos analizando y diciendo, ah, caray, esto así, así. Hermanos, es bonito aprender de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hay una sola iglesia, Cristo viene por ella, no por la mitad, sino por ella completa. El asunto es saber en qué momento viene. Ese es otro tema, lo vamos a ver después. Muchos dicen que al principio, luego otros a la mitad, otros al final de la gran tribulación. Eso lo podemos ver en otros videos, pero lo que sí les digo es que Cristo no viene por la mitad de la naranja, viene por toda su iglesia completa, porque Él a toda la santificó y la presentó limpia y sin mancha para Él mismo. Dios te bendiga, te invito a que sigas viendo mis videos, los videos de Abraham, de su página también, de Abraham Barragán Sandoval, mi hijo, por ahí les dejo el link. Y no se olviden, denle like, denle en compartir, pero sobre todo les invito a que se suscriban a nuestros canales de YouTube. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video.